Uno de los primeros puntos que tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar nuevos hábitos es salirnos de nuestras zonas de confort. Dejar de hacer las cosas que tradicionalmente hacemos día a día y hacer algo diferente. Hoy estoy haciendo algo diferente. Para poder llegar aquí a este río tuve que bajar por una montaña empinada y no es que me agrade mucho, pero lo hice para poder disfrutar de esta belleza, de este ambiente natural en las montañas cafeteras de Colombia. Pero entonces, si no empezamos a acostumbrar nuestra mente a salirnos de la rutina, a salirnos de las zonas de confort, a hacer las cosas de manera diferente, pues va a ser muy difícil que empecemos a desarrollar hábitos que nos permitan obtener cosas que deseamos o logros. Si estamos acostumbrados a hábitos que son dañinos, que nos llevan por un camino de frustración, que nos mantienen en negatividad, que nos mantienen en ira, que nos mantienen con miedo, que nos mantienen aburridos, pues hay que hacer ejercicios, así sean menores, así sean mínimos, de salirnos de la rutina, de salirnos de esa zona de confort. Y es allí, cuando nos salimos de la zona de confort, que finalmente empezamos a descubrir el mundo. Lo que pasa es que nuestra mente le encantan los hábitos, ella está acostumbrada a eso, a que se le repita una y otra vez lo mismo. Es algo natural de la mente. Entonces es normal que biológicamente, incluso biológicamente, físicamente, nos acostumbremos a repetir una y otra vez lo mismo. Pero esa es la parte animal nuestra, la parte biológica, la que tienen todos los seres vivos y con la cual pueden subsistir. O sea, no es algo negativo pues que queramos quedarnos repitiendo una y otra vez lo mismo, porque es parte de la naturaleza, es parte de lo que somos. Pero si queremos aprovechar nuestro potencial, nuestras capacidades, esa parte humana que es diferente a los demás seres vivos que hay en el planeta, pues es importante empezar a hacer las cosas diferentes, hacer esfuerzos. Y pues los que más lo hacen definitivamente son los chiquitos, ¿no? Son los niños. Ellos están desde pequeñitos acostumbrados a hacer las cosas diferentes, a descubrir el mundo. Esa capacidad de maravillarse que tienen los chicos es algo que solemos perder a lo largo del tiempo, a medida que avanzamos en la vida. Y la educación misma nos invita a eso, porque nos invita a llenar nuestra mente de fórmulas para repetir esas fórmulas en el mundo, para adaptarnos al mundo y para vivir una vida de rutina. Si no hacemos cambios, si no nos acostumbramos a mantener esas ganas de maravillarnos con cada cosa que sucede cada día, vamos a tener dificultades para cambiar hábitos y vamos a tener dificultades para construir el destino que deseamos. Acostumbrémonos a desarrollar esas nuevas habilidades, primero cambiando nuestros hábitos, primero saliéndonos de la rutina. Para eso necesitamos acostumbrarnos a estar continuamente siendo mejores, continuamente superándonos un poco. Y eso solo lo podemos hacer cuando estamos con las ganas. Y para estar con las ganas necesitamos de apoyos, necesitamos de seres, de personas, de grupos, de comunidades como estas que nos estén motivando una y otra vez a que no nos quedemos en esas zonas de rutina y en esas zonas de confort. Será la única manera. Por eso los invito a que hagan clic en suscríbete si no se han suscrito, a que nos dejen sus comentarios. Estaremos aquí listos para ayudarles. Recuerden que si queremos realmente aprovechar el tiempo, necesitamos estar continuamente trabajando en nosotros mismos. El tiempo es oro, como dicen. El tiempo es oro, pero aprender a aprovecharlo es invaluable. Y para eso estamos aquí, para ayudarles a que aprovechemos al máximo el tiempo.